Hola a todos. Hoy nos toca descifrar uno de esos mensajes, un poco crípticos que a veces nos manda el coche, el famoso código de error P013B. Vamos a ver qué narices significa y lo más importante, claro, cómo podemos solucionarlo. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Vas conduciendo tan tranquilo y ¡zas! Se enciende esa lucecita de Check Engine. Es un momento que la verdad nos pone a todos un poco en alerta. Empiezas a pensar, ¿será algo grave? ¿Me va a costar un dineral? Pues bueno, muchas veces esa luz es solo la punta del iceberg. Detrás hay un código específico esperando a ser leído. Y sí, como decía, detrás de esa luz a menudo se esconde un código muy concreto. Hoy vamos a ponerle nombre y apellidos al culpable, el P013B. Y ojo, que es un código que aparece en un montón de coches, ¿eh? Da igual que sea un Ford, un Renault, un Toyota o un Honda. Puede tocar. Así que en los próximos minutos vamos a hacer justo eso, desmitificar este código. Vamos a entender qué significa, a identificar a los sospechosos habituales y sobre todo a ver cuál es la forma correcta de diagnosticarlo para no acabar tirando el dinero. Venga, empecemos por el principio, como tiene que ser. Vamos a ponerle nombre y apellidos a este problema. ¿Qué nos está intentando decir el coche exactamente con este código P013B? Pues mira, en pocas palabras, el P013B es básicamente una queja por lentitud. Imagínate que el ordenador del motor, la centralita, le está pidiendo a un sensor que reaccione rápido, pero este sensor pues va a su ritmo, demasiado lento. No responde como debería cuando la mezcla de combustible cambia. Y claro, eso es una señal clarísima de que algo en el sistema de emisiones no está funcionando como toca. El gran protagonista de esta historia, para bien o para mal, es el sensor de oxígeno, que seguro que también se conoce como sonda lambda. Su trabajo es vital. Se encarga de medir cuánto oxígeno queda en los gases de escape y le chiva esa información al ordenador del coche. Con esos datos, el sistema puede ajustar la mezcla de aire y combustible para que todo vaya fino, que consuma lo justo, que contamine menos y, muy importante, que proteja el catalizador. Pero ojo, que el código P013B es súper específico. No habla de un sensor de oxígeno cualquiera, no. Cuando dice banco 1, se refiere al lado del motor donde está el cilindro número 1. Y aquí viene lo importante. Cuando dice sensor 2, está hablando del sensor que va colocado después del catalizador. Su única misión es esa, hacer de vigilante y comprobar que el catalizador está haciendo bien su trabajo. Vale, perfecto, ya sabemos qué es el código y dónde está el problema. Así que ahora empieza la fase de investigación. Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales que se esconden detrás de este fallo. La experiencia de tallar al final te dice que hay que seguir un orden lógico. A ver, lo más común, pero de lejos, es que el propio sensor simplemente se haya desgastado y haya llegado al final de su vida útil. Lo segundo más probable, un problema con el cableado o los conectores. Luego, algo menos frecuente pero que no hay que descartar, son las fugas en el escape. Y ya al final de la lista, como casos más raros, tendríamos un catalizador dañado o, en situaciones ya muy excepcionales, un fallo de la propia centralita del coche. Claro, un código de error es algo muy técnico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Qué es lo que se nota al volante cuando aparece este problema? Bueno, el primer síntoma es el más obvio, la luz de avería encendida en el cuadro. Pero no suele venir sola, a menudo se nota una pérdida de potencia, como si el motor estuviera perezoso, como si le costara empujar. También es muy típico que las visitas a la gasolinera se hagan más frecuentes, vaya que sí. Y en algunos coches incluso se pueden notar tirones o un funcionamiento un poco irregular. Y un aviso, aunque al principio los síntomas parezcan poca cosa, esto tiende a ir a peor. Bien, con toda esta información sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo se ataca este problema de forma metódica? Sin empezar a cambiar piezas a lo loco, pues vamos a ver el paso a paso que seguiría cualquier buen profesional. Aquí la palabra clave es orden. El orden es fundamental para no gastar dinero tontamente. Lo primero, enchufar la máquina de diagnosis y ver el cuadro completo. ¿Hay más códigos de error? Porque muchas veces el P013B no viene solo. Segundo paso, inspección visual. A mirar bien los cables y conectores. Tercero, buscar fugas en el escape. ¿Todo bien hasta aquí? Pues cuarto paso, con el escáner, monitorizar los datos del sensor en tiempo real. Si después de todo esto no hemos encontrado nada, entonces sí, pasamos a comprobar el catalizador. Y ya, como último recurso, si todo lo demás está perfecto, se podría pensar en la centralita. Venga, que ya casi lo tenemos. Ya sabemos qué es, por qué pasa y cómo encontrar el origen del fallo. Así que ahora vamos a la parte final. Cómo se arregla y, casi más importante, qué errores hay que evitar a toda costa. Y aquí viene el consejo de oro, el que daría cualquier mecánico con años de experiencia. Por favor, no cambiar el sensor de oxígeno a la primera de cambio. Es sin duda el error más común y el que más dinero cuesta. ¿Por qué? Porque muchísimas veces el problema es algo tan tonto como un cable medio suelto o un conector sucio. Y claro, esa reparación es infinitamente más barata.
Así que la regla número 1 es siempre, siempre, siempre revisar el cableado primero. Además de esa trampa de cambiar la pieza sin mirar nada más, hay otras en las que es fácil caer. Por ejemplo, una fuga de escape, por muy pequeña que sea, puede falsear por completo la lectura del sensor y volverlo loco, aunque el sensor en sí esté perfecto. Otro error típico es ignorar otros códigos de avería que puedan aparecer. A veces la clave del problema está ahí. Y por último, en coches que ya tienen sus kilómetros, no poner al catalizador en la lista de sospechosos es un fallo muy frecuente. Es que la diferencia entre ignorar este código y solucionarlo a tiempo es abismal. Si se deja pasar, ¿qué ocurre? Pues que se va a gastar más en gasolina, se va a contaminar más y hay un riesgo real de una avería carísima en el catalizador. En cambio, si se actúa, se recupera la eficiencia, se asegura pasar la ITV sin problemas y, lo más importante, se evitan daños mayores. Vamos, que se garantiza un coche fiable y seguro. Así que, una vez que el diagnóstico está bien hecho, las soluciones son bastante directas. ¿Que el sensor está mal? Pues se cambia. ¿Que el problema es el cableado? Se repara. ¿Que hay una fuga? Se sella. Y si finalmente el diagnóstico apunta al catalizador, pues hay que sustituirlo. No hay más misterio. Cada problema tiene su solución. Al final, hay que pensar en esto. El código P013B no es solo una avería, es una conversación. Es el coche, a su manera, pidiendo un poco de atención. Y aprender a escuchar lo que nos intenta decir no solo nos ahorra dinero, que también, sino que nos ayuda a entender mejor nuestro vehículo y a mantenerlo funcionando de forma segura y fiable durante mucho más tiempo.